Hola compañeros, bienvenidos a nuestro video. Nuestro grupo está formado por Andrea Álvarez, Elian Vélez y mi persona, Rafael Escobar. Nosotros vamos a hablarles acerca del plexo braquial, su constitución, relaciones, ramos colaterales y ramos terminales. En cuanto a la constitución del plexo braquial, es importante saber que el plexo braquial va a estar formado por las comunicaciones de los cuatro últimos nervios cervicales, es decir, del C5 al T8, y por el primer nervio torácico o T1. De esta forma, el ramo anterior del C5 va a recibir una pequeña comunicación del C4 y se va a unir al C6 para formar el primer tronco, que es el tronco superior, que es este que está aquí. Luego el nervio C7 por sí solo va a formar el tronco medio y el ramo anterior del C8 se va a unir a un grueso ramo del T1 para formar el tronco inferior. Los tres troncos de aquí van a tener una división anterior y una división posterior. Las divisiones posteriores de los tres troncos van a formar un fascículo, que es el fascículo posterior, del cual van a nacer el nervio axilar y el nervio radial. También el tronco superior, su división anterior, se va a unir a la división anterior del tronco medio y van a originar el fascículo lateral, cuyos ramos terminales son el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Y por último, el tronco inferior, su división anterior por sí sola, va a formar el fascículo medial, el cual luego de dar origen al nervio cutáneo medial del brazo, medial del antebrazo y al nervio cubital, va a dar a la raíz medial del nervio mediano. El plexo braquial va a tener relaciones en el cuello y en el vértice y la fosa de la axila. Y va a presentar la forma de un triángulo, algo así, un triángulo, cuya base va a estar en relación con, o va a corresponder a las cuatro últimas vértebras cervicales en la primera vértebra torácica, y su vértice va a estar situado en la región axilar. Así el plexo braquial va a atravesar primero la parte inferior y lateral del cuello y luego va a penetrar en la región axilar. En el cuello, el plexo braquial va a estar situado entre los músculos escalenos, anterior y medio. En el vértice de la axila, los tres fascículos van a estar situados posterior y lateralmente a la arteria axilar, y en la fosa de la axila o la fosa axilar, el fascículo lateral va a estar lateralmente a la arteria axilar, el fascículo medial va a cruzar oblicuamente la cara posterior del tronco arterial y el fascículo posterior va a estar localizado hasta su terminación posteriormente a la arteria axilar. Como se mencionó anteriormente, el plexo braquial va a dar ramos colaterales y ramos terminales. Los colaterales se van a agrupar en anteriores y posteriores. Los anteriores se van a dirigir a los músculos pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. Primero tenemos el nervio pectoral lateral, el cual en algunas ocasiones va a proceder del fascículo lateral del plexo y va a dividirse en dos ramos, un ramo muscular, que es este que está aquí, y un ramo comunicante, que es este que está aquí. El ramo muscular va a abordar la cara profunda del músculo pectoral mayor y el ramo comunicante se va a unir al nervio del músculo pectoral menor para formar el asa de los nervios pectorales. Y en otras ocasiones este nervio pectoral lateral se va a dividir en dos nervios, el superior y el nervio inferior. El nervio superior va a nacer o proceder del tronco superior, va a cruzar anteriormente a la arteria axilar y va a terminar en la porción clavicular del músculo pectoral mayor. Y el nervio inferior va a nacer o proceder del tronco medio, va a deslizarse lateralmente y va a pasar inferiormente a la arteria toracoacromial, donde se va a dividir en sus ramos muscular y su ramo comunicante. Luego tenemos al nervio pectoral medial, el cual va a nacer del fascículo medial del plexo posteriormente a la clavícula, y este de aquí va a discurrir posteriormente a la arteria axilar y después entre la arteria y la vena axilar. Y va a dividirse en dos ramos, un ramo muscular destinado al músculo pectoral menor y un ramo comunicante que se va a unir al ramo comunicante del nervio pectoral lateral para formar el ya mencionado asa de los nervios pectorales, el cual va a estar inmediatamente inferior al origen de la arteria toracoacromial. Y por último, dentro del grupo de los anteriores vamos a tener al nervio subclavio, el cual es un ramo muy delgado, como podemos observar aquí, que es este de aquí, que unas veces van a ser del fascículo lateral y otras veces de la división anterior del tronco superior. Este va a descender anterior al plexo y va a dividirse en dos ramos, un ramo para el nervio frénico y otro ramo que va a discurrir anterior o posterior a la vena subclavia y va a terminar en la parte media del músculo subclavio. Ahora hablaré acerca de los ramos colaterales posteriores del plexo, que van a estar destinados a los músculos posteriores del hombro y al elevador de la escápula y romboides. Primero tenemos el nervio supraescapular, el cual va a proceder de la cara posterior del tronco superior del plexo. Este nervio va a penetrar en la fosa supraespinosa
pasando por la escotadura de la escápula inferior al ligamento transverso superior de la escápula. Luego va a atravesar esta fosa supraespinosa y va a rodear el borde lateral de la espina de la escápula profundamente al ligamento transverso inferior de la escápula y va a terminar en el músculo infraespinoso. Así va a inervar al músculo infraespinoso, al supraespinoso y da pequeños ramos al ligamento coraco-clavicular y a la articulación del hombro. Ahora tenemos el nervio subescapular superior, que va a proceder del fascículo posterior del plexo o de la división posterior del tronco superior, y este va a penetrar en el músculo subescapular cerca de su borde superior. Luego está el nervio subescapular inferior, el cual va a nacer del fascículo posterior del plexo, y este va a descender anterior al músculo subescapular y va a penetrar en la parte media del músculo subescapular. Pasamos al nervio toracodorsal, que también procede del fascículo posterior y va a descender anterior al músculo subescapular y a los vasos subescapulares y va a penetrar en el músculo dorsal ancho. Luego tenemos al nervio del músculo redondo mayor, que va a nacer del fascículo posterior, que como podemos observar es este que está aquí, que va a descender anterior al músculo subescapular y posterior a los vasos subescapulares y va a terminar en el músculo redondo mayor. El sexto nervio es el nervio torácico largo o conocido como nervio respiratorio de Charles Bell. Este nervio va a nacer por dos raíces de la cara posterior de los ramos anteriores de los nervios C5 y C6. Los dos raíces se juntan y van a descender verticalmente, posterior al plexo braquial y posterior a la arteria torácica lateral, y va a aplicarse sobre el músculo serrato anterior hasta su extremo inferior. Por último, dentro del grupo de los posteriores tenemos al nervio dorsal de la escápula, que va a proceder de los nervios C4 y C5, se va a dirigir lateral y posteriormente y va a cruzar al músculo escaleno medio. Y este nervio va también a distribuirse en los músculos elevador de la escápula y en el músculo romboides mayor. Muy buenas, a continuación de mi compañera, yo les vengo a hablar sobre los ramos terminales del plexo braquial. Estos ramos terminales son 7 y pueden dividirse en anterior y posterior. Los anteriores serían el nervio músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio cutáneo medial del antebrazo, cutáneo medial del brazo y el nervio cubital, mientras que los posteriores serían el nervio axilar y el nervio radial. El nervio músculo cutáneo. Este nervio nace del fascículo lateral, lateralmente a la arteria axilar. Procede de los nervios cervicales quinto y sexto. Este nervio se dirige oblicuamente inferior y lateral hasta la fosa del codo, donde se va a dividir en sus ramos terminales. El nervio atraviesa la parte medial del músculo coracobraquial para situarse así entre el músculo visobraquial anteriormente y el músculo braquial posteriormente. Llega hasta el surco bicipital lateral de la fosa del codo. Este nervio va a tener ramas colaterales y terminales. Sus ramas colaterales van a ser el número 1, el nervio deficiario del húmero, el cual va a nacer superior a la entrada en el músculo coracobraquial y va a acompañar a la arteria braquial y va a penetrar en el húmero junto con la arteria nutricia del hueso. Sus nervios vasculares que van a estar destinados para la parte inferior de la arteria axilar y la arteria braquial. El nervio del músculo coracobraquial que va a suministrar dos ramos a este músculo. El superior que nace cerca de su origen y penetra en la parte superior del músculo y el ramo inferior que se origina cuando atraviesa el músculo. El nervio del músculo visobraquial que se separa del nervio musculocutáneo después de su salida del músculo coracobraquial y se va a dividir en dos ramos para cada una de sus cabezas, y el nervio del músculo braquial, que este va a nacer inferior al precedente y se divide en 4 o 5 ramos que penetran en la parte superior del músculo. Como ramos terminales vamos a tener una rama anterior que frecuentemente pasa posterior a la vena encefálica del antebrazo y desciende hasta el carpo. Proporciona filetes nerviosos a la piel de la región anterolateral del brazo hasta la cara lateral de la eminencia tenar. En el carpo proporciona un ramo profundo que termina en la cara lateral de la articulación radiocarpiana. Y un ramo posterior, el cual cruza la vena encefálica del antebrazo y termina en los tegumentos de la región posterolateral del antebrazo. Ahora continuamos con el nervio mediano. Este nervio está formado por dos raíces, una raíz lateral y otra raíz medial. Procede de los nervios cervicales sexto, séptimo y octavo y del primer nervio torácico. El nervio mediano atraviesa la parte inferior de la fosa axilar, desciende sobre la cara medial del brazo y el surco bicipital medial de la fosa del codo, desciende a lo largo de la línea media del antebrazo, pasa profundo al retináculo de los músculos flexores hasta llegar a la palma de la mano, donde se va a dividir en sus ramos terminales. Sus ramos colaterales van a ser un ramo articular, los nervios superiores del músculo pronador redondo, los nervios de los músculos epicondilos mediales, que van a ser todos
los músculos epicóndilos mediales, con excepción del músculo flexor cubital del carpo. Los nervios de los músculos flexor profundo y pronador cuadrado y un ramo palmar del nervio mediano. Sus ramos terminales, el primer ramo tenar o nervio digital palmar, va a ser el más importante. Se dirige lateralmente hacia la eminencia tenar y se divide en tres ramos destinados a los músculos abductor corto del pulgar, oponente del pulgar y a la cabeza superficial del músculo flexor del pulgar. El segundo ramo o nervio digital palmar lateral del pulgar, este ramo sigue el borde medial del músculo flexor corto del pulgar hasta la articulación metacarpofalángica y después a la cara lateral del músculo flexor largo del pulgar hasta el extremo del dedo. Un tercer ramo o nervio digital del primer espacio interóseo, el cual va a ser un ramo corto que se divide en dos ramos largos, el nervio digital palmar medial del pulgar y el nervio digital lateral del índice. Un cuarto ramo o nervio digital palmar común del segundo espacio interóseo que desciende entre los músculos flexores del dedo índice y del dedo medio. Proporciona un ramo al segundo lumbrical y se divide en dos ramos, el nervio digital palmar medial del índice y el nervio digital palmar lateral del dedo medio. Va a contar con un quinto ramo o nervio digital palmar común del tercer espacio interóseo que alcanza el intervalo entre los tendones de los músculos flexores de los dedos medio y anular. Se comunica con el nervio cubital y se divide a la altura de las articulaciones metacarpofalángicas en dos ramos, el nervio digital palmar medial del dedo medio y el nervio digital palmar lateral del anular. Y también va a tener nervios digitales palmares propios que presentan una disposición casi idéntica en todos los dedos. Ahora continuamos con el nervio cubital. Este nervio vemos que nace del fascículo medial, sus fibras parten del octavo nervio cervical y del primer nervio torácico. Este nervio va a descender en el brazo en sentido inferior y posterior. Pasa posterior al epicóndilo medial y se dirige inferior y anteriormente discurre en el lado anteromedial del antebrazo hasta el borde lateral del hueso pisiforme. Sus ramos colaterales. Va a tener ramos articulares que son dos, que nacen del nervio cubital en el surco del nervio cubital y se dirigen a la parte posterior de la articulación del codo. Va a tener ramos musculares que se separan inferiormente al precedente y están destinados al músculo flexor cubital del carpo y a los dos fascículos mediales del músculo flexor profundo de los dedos. Va a tener un ramo de la arteria cubital y un ramo dorsal del nervio cubital, que este va a ser un ramo sensitivo que inerva la mitad medial de la cara dorsal de la mano. Por último tenemos sus ramos terminales. Va a tener un ramo superficial, el cual desciende anteriormente al eminencia hipotenar y se divide en otros dos ramos. Uno medial para el lado medial del dedo meñique y se va a convertir en el nervio digital palmar medial del meñique. Y el ramo lateral es el nervio digital palmar común del cuarto espacio, el cual se va a comunicar con el nervio digital palmar común del tercer espacio interóseo y se va a subdividir en dos. Uno lateral, denominado nervio digital palmar lateral del dedo meñique, y otro lateral, llamado nervio digital palmar medial del dedo anular. Y por último un ramo profundo, el cual va a acompañar a la rama palmar profunda de la arteria cubital al arco de los músculos de la eminencia hipotenar. Hola, soy Andrea Belén Álvarez Villavicencio, estudiante de la carrera de Medicina del primer semestre. A continuación tenemos el nervio cutáneo medial del antebrazo, que este nace del fascículo medial del plexo braquial. Sus fibras proceden del octavo nervio cervical y del primer nervio torácico. Aquí lo tenemos. Desciende medialmente a la arteria axilar y se dirige anteriormente de forma progresiva. Se sitúa anterior y después medial al nervio cubital y en el brazo desciende anterior a la vena braquial o a la vena basílica. Atraviesa la fascia del brazo por el mismo orificio de la vena y se convierte en una superficial y se divide en dos ramos terminales. Sus ramos colaterales en la base axilar da origen al ramo cutáneo medial del brazo y sus ramos terminales se dividen en un ramo anterior que desciende a lo largo y lateral de la vena basílica y se divide en dos o tres ramos, uno anterior y los otros posteriormente. Descienden hasta el carpo inervando los tegumentos de la región anteromedial del antebrazo y su ramo posterior, inferior y medialmente, pasando superior al epicóndilo medial, se distribuye en la parte posteromedial del antebrazo.
El nervio cutáneo medial del antebrazo se separa del fascículo medial un poco superiormente al nervio cutáneo medial del antebrazo, fibras procedentes del primer nervio torácico. Su origen es posterior y medial a la arteria axilar y se dirige inferior y medialmente. Cruza posterior o anterior a la vena axilar y desciende medialmente a ella. Se ramifican los tegumentos de la base de la axila y de la región medial del brazo. El nervio axilar es el ramo terminal lateral del fascículo posterior del plexo braquial. Las fibras que lo constituyen proceden de los nervios cervicales quinto y sexto. Aquí lo tenemos. Este nervio está situado en su origen lateral al nervio radial y anterior al músculo subescapular. Se dirige inferior y lateralmente y se reúne con la arteria circunfleja posteriormente en el borde inferior del músculo subescapular. Atraviesa el espacio cuadrangular en sentido inferior a la cápsula articular del hombro y bordea el cuello quirúrgico del húmero, alcanzando así la cara profunda del músculo deltoides donde termina. Sus ramos colaterales es el ramo, uno de ellos es el ramo los ramos articulares, que se observan generalmente dos. Se dirigen a la parte anterior e inferior de la cápsula articular del hombro. Los ramos del músculo subescapular nacen a la altura del borde inferior del dicho músculo y terminan en los fascículos inferiores. El nervio del músculo redondo menor se separa del nervio axilar casi a la misma altura que el precedente y se dirige en sentido lateral y posterior. Rodea el borde inferior del músculo redondo menor y aborda el músculo por su cara posterior. El nervio cutáneo lateral superior del brazo se dirige posterior y medialmente. Rodea el borde posterior del músculo deltoides hacia su parte media y atraviesa la fascia deltoidea y se distribuye en la piel de la parte posterolateral del hombro y del brazo. Sus ramos terminales. El nervio se divide en dos ramos terminales principales, los cuales proporcionan ramos para el músculo deltoides en su cara profunda. El nervio radial. Es continuación del fascículo posterior del plexo braquial. Después del origen del nervio axilar, sus fibras proceden del sexto, séptimo y octavo nervio cervical y del primer torácico. Atraviesa verticalmente la parte inferior de la fosa axilar. En el brazo bordea el surco del nervio radial del húmero, discurre luego en el fondo del surco bicipital lateral a la fosa del codo, hasta la interlínea articular donde se divide en dos ramos terminales. Las relaciones de este nervio, que lo tenemos por aquí y por aquí, son en la fosa axilar, en el brazo y en el codo. A continuación, los ramos colaterales del nervio radial. Tenemos el nervio cutáneo posterior del brazo, ya lo tenemos, se separa del nervio radial en la axila y se distribuye en la piel de la región posteromedial del brazo y cutáneo medial del antebrazo. El nervio de la cabeza larga, el músculo tríceps braquial, nace similar al precedente, desciende anterior y medial a la cabeza larga el músculo tríceps braquial y se divide en varios ramos que penetran en la parte media del mismo. El nervio superior de la cabeza medial del músculo tríceps braquial nace superior a la base de la axila y está destinado a la parte medial de la cabeza medial del músculo tríceps braquial. El nervio de la cabeza medial del músculo tríceps braquial y del músculo anconio se origina en el extremo superior del surco del nervio radial y proporciona ramos a la parte superior de la cabeza medial del músculo tríceps braquial y termina inervando al músculo anconio. El nervio de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial nace igual que el anterior y se divide en numerosos ramos para la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. El nervio cutáneo posterior del antebrazo se separa en el extremo inferior del surco del nervio radial y se distribuye en la piel de la parte medial de la región posterior del antebrazo. El nervio del músculo braquial es delgado e inconstante. Penetra el surco bicipital lateral y se distribuye en el músculo braquial. El nervio del músculo braquiorradial, tenemos por aquí señalado, nace superior al surco bicipital lateral y aborda el músculo braquiorradial. Y por último, el nervio del músculo extensor radial del carpo, que lo tenemos por aquí, nace inferior al precedente y penetra el músculo extensor radial del carpo.
Por último, tenemos los ramos terminales del nervio radial, que son el ramo superficial del nervio radial, los ramos laterales, ramo medial y ramo profundo del nervio radial. Origina ramos posteriores que inervan los músculos del plano superficial y ramos anteriores para los 4 músculos del plano profundo. El ramo profundo se ramifica en la cara dorsal de las articulaciones radiocarpiana y del carpo y termina en el nervio interóseo posterior. Gracias.